La segunda reelección consecutiva del presidente Rafael Correa implica varios elementos de análisis que resultan útiles a efecto de vislumbrar lo que puede traer el futuro. Uno de ellos lo señala el propio presidente. Veamos. La gran diferencia la hace la consolidación de Alianza País. Ahora sí tenemos un movimiento político organizado, con capacidad de movilización. Lo hemos visto por donde quiera que hemos ido, está la presencia de Alianza País y de esos militantes, de esos dirigentes, de esos coordinadores, de esos CRC, del Comité de la Revolución Ciudadana, de esas centrales que con tanto esfuerzo abrían en los barrios, en diferentes casas. Esas son las trincheras de las que se ha construido esta hermosa victoria popular. Galo Mora, secretario ejecutivo de Alianza País. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo, ¿cómo le va? Esta organización que resalta el presidente es la que puede permitir ir a las próximas elecciones presidenciales con un nuevo candidato. Creo que algunas personas podrían decirse, como el dicho antiguo, están sufriendo antes de tiempo. Nosotros recién estamos organizando todo lo que significa el andamiaje de Alianza País a nivel barrial, parroquial, cantonal, provincial y nacional, tendiente a estructurar el tema, por ejemplo, de las elecciones del 2014 en lo que se refiere a gobiernos seccionales. Yo creo que allí es donde vamos a fincar nuestra fuerza. El resultado de las elecciones del 17 de febrero son evidentemente, comprenden un inmenso desafío, una inmensa responsabilidad. Hemos asumido esa victoria sin insolencia, con humildad y firmeza, pero vamos a seguir construyendo un movimiento orgánico, leal y unitario. Bueno, a usted le ha correspondido presidirlo. Ahora, una cosa es el presidente candidato y otra es el Estado candidato. Por ejemplo, en el caso de los comités barriales de la Revolución, Raúl Patiño, según publicó ayer Diario El Universo, ha indicado que en el distrito 1 de Guayaquil los comités reportaron 3.000 postes de luz sin luminarias, lo cual está bien, es correcto, es una labor comunitaria. Eso sí, la empresa eléctrica enseguida los atendió. Entonces, obviamente, dice uno, con un Estado que reparte subsidios, luminarias, créditos o fertilizantes, lo cual es a favor del pueblo, que eso igual no es censurable. Pero, sin embargo, desde el punto de vista proselitista o electoral, lo que funciona es una estructura clientelar que utiliza recursos del Estado con fines electorales, lo cual está prohibido en la Constitución. Entonces eso sí plantea un tema digno de análisis y de revisión. ¿Es legítimo, revolucionario usar el poder del Estado para fines proselitistas? A ver, se está buscando cualquier razón, cualquier justificativo para interpretar los resultados del 17 de febrero. No es esta la única interpretación, hay otras, que hay árbitro vendido, cancha inclinada, cualquier cosa se ha dicho respecto de ese triunfo extraordinario del 17 de febrero. Nuestras organizaciones políticas van creciendo de acuerdo a las demandas de la propia ciudadanía y ahí está la gran diferencia con partidos autárquicos o que se han manejado a nivel popular. Aquí estamos hablando precisamente de una organización de carácter barrial, familiar en muchos casos. A nosotros nos llegaban, por ejemplo, demandas: quiero abrir una central con mi familia y desde allí proyectar un comité de la Revolución Ciudadana. Eso es absolutamente correcto. Eso es el poder popular que reemplaza el Estado aparente, como lo dice siempre el compañero presidente citando a René Zabaleta. Nosotros no nos vamos a quedar en las apariencias, en ese Estado aparente que siempre cultivó la amistad de las cúpulas de poder político y económico en contra del pueblo ecuatoriano. Esto no es demagogia, Alfredo. Aquí estamos hablando claramente de la organización popular que tiene que robustecerse para enfrentar un poder popular que reemplace el poder burgués que ha constituido la naturaleza de los estados. Hace algunos meses causó muchos comentarios una declaración suya aquí en Contacto Directo acerca de que la división e independencia de las funciones del Estado es algo que se debe revisar, cuando es uno de los principios distintivos del régimen democrático de acuerdo a instrumentos internacionales de derechos humanos, de acuerdo a nuestra Constitución aprobada por el pueblo. Incluso el origen se encuentra en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa, artículo 16, que dice: una sociedad en la que la garantía de los derechos no está asegurada, ni la separación de poderes definida, no tiene constitución.
así de radical y de revolucionario. ¿No cree usted que estos principios son fundamentales para que el poder no derive en tiranía y negación de la democracia? A ver, esa declaración que era, y enhorabuena que haya sido debatida bastante, nunca lo suficiente, tiene que ver con varios temas. Primero, no hay palabras sagradas, ni en derecho constitucional, ni en la expresión del análisis político, de la ciencia política. Segundo, el propio libertador Bolívar, y aquí creo que ignoramos gran parte de la historia, quien se formó sobre la base del pensamiento de Voltaire, de Rousseau, de la Revolución Francesa, individualmente, y lo dice en una carta expresa, he creado el cuarto poder, que es el poder moral de un Estado. Por lo tanto, no es que allí no haya habido el respeto a esta configuración histórica de la división. Luego, no es una división de poderes, es una división de funciones de un mismo Estado, donde hay un jefe del Estado. Eso lo reconozcamos primero. Pero yo creo que el tema a discutirse va mucho más allá. Estamos en el siglo XXI, no en 1789. Y este siglo XXI merece respuestas a las demandas que hoy surgen en la ciudadanía. Las demandas de hoy no tienen nada que ver con aquellas anteriores de la lucha antimonárquica. Yo creo que hoy más que nunca debemos aportar para revisar en nosotros mismos, en nuestra historia política, en el derecho constitucional, qué es lo que va a fortalecer las demandas ciudadanas. Y por ejemplo, la participación ciudadana se establece ¿bajo qué términos? Por ejemplo, a través de plebiscitos, a través de referéndums, a través de su información permanente, como lo hacemos nosotros en nuestro gobierno, con información de todos los días sábados. Y esta información ha permitido además el que la gente pueda tener un mayor nivel de análisis y así conduzca a esta abrumadora mayoría que hemos tenido. Por lo tanto, yo creo que la discusión va mucho más allá de la terminología de la división de los poderes del Estado. En efecto, la revolución, esos conceptos tienen una sustancia, y esa sustancia está determinada en el Ecuador por nuestra Constitución, que fue aprobada por una mayoría de Alianza País y aprobada por el pueblo en referéndum. Y yo por eso recordaba esto, porque la semana pasada el presidente de la República anunció que con la mayoría lograda en la Asamblea se va a reformar la Constitución. Veamos lo que dijo el presidente que va a reformar. En principio una constitución muy buena, una visión de vanguardia a nivel de historia de la humanidad, pero como toda obra humana puede ser perfectible. Entonces ya tenemos algunas cosas que en el transcurso de estos años se han demostrado que son deficiencias, haremos una nueva revisión y por supuesto, para eso nos ha elegido el pueblo ecuatoriano, para cada vez mejorar la institucionalidad del país. El problema de la acción de protección, eso es un absurdo, eso es ingobernable el país, eso tiene que revisarse. A ver, ahí está un caso específico, la acción de protección, y aquí hay un problema. El artículo 442 de la Constitución, aprobada por el pueblo en referéndum, ordena que la reforma no puede restringir derechos y garantías constitucionales. Adicionalmente, el informe sobre derechos humanos de la Universidad Andina Simón Bolívar, que se publicó hace un año, señaló que 9 de cada 10 acciones de protección son negadas por los jueces. Es decir, que ese problema de ingobernabilidad no existe. Entonces, yo le pregunto, ¿van a insistir en esa reforma si la Constitución de hecho no se cumple, si la Constitución prohíbe ese tipo de reformas? ¿Cuál es la decisión de la directiva de Alianza País? A ver, yo creo que aquí hay que analizar dos temas. El primero, no hay ninguna constitución que sea inmodificable o perfectible. Como obra de los seres humanos es perfectible. No es que allí se queda para siempre la palabra del ser humano. Mire usted, de 1897 a 1906, las constituciones alfaristas de mayor trascendencia en la historia del Ecuador tuvieron profundas diferencias la una con la otra, modificaciones, porque la realidad demanda, y esto es lo que una izquierda contemporánea, creadora, innovadora y talentosa ha podido aprender de la historia. No hay manuales para leer la realidad. Primero. Segundo, sobre temas específicos de derecho constitucional no ha existido, o de reformas de este nivel no existe todavía un análisis interno. Las declaraciones del compañero presidente son personales en su consideración. Ahí, por ejemplo, sobre los recursos de amparo, problemas muy graves que han existido de violación incluso
a temas fundamentales en el Ecuador, con un juez de niñez y adolescencia, por ejemplo, determina que tal o cual acción gubernamental no puede continuar, cosas que son bastante complejas de analizar. Por lo tanto, no diríamos en blanco y negro, sin matices, en dónde, cómo y cuándo. Dejemos un poco de tiempo para el análisis de la Dirección Nacional también. Claro, pero aquí hay un asunto interesante. Como usted muy bien lo señala, la Constitución es perfectible, pero a su vez tiene conceptos fundamentales. Y por eso es que se dice, y a muchos les preocupa, dicen que la revolución va a durar 300 años. ¿Y por qué? Porque hay principios que son los que se tienen que defender. O sea, los principios no cambian. Lo que puede ser perfectible es la parte de la aplicación, la parte orgánica. ¿Y qué ocurre? Esa Constitución aprobada en Montecristi justamente para evitar estos cambios, porque ya hemos tenido 20 constituciones, creó un candado. Ese candado es para los derechos y garantías, pues. Entonces, si ese candado dice que no se puede hacer esa reforma, es obvio que esto sería una contradicción con un concepto fundamental de la propia revolución. Pero es que nosotros no estamos en contra de los conceptos básicos de la revolución. Mire, cuando se habla de 300 años, esto supera, por obviedad, pues la edad de un ser humano. Y no estamos hablando de la revolución dure 300 años bajo las mismas características. Lo que se habla es de la irreversibilidad de sus conquistas. Si Matilde Hidalgo luchó, por ejemplo, tanto porque se ejerza el voto, el sufragio de la mujer, hoy eso está consagrado. Ha sido una lucha de 100 años prácticamente. Y Alianza País ha luchado, por ejemplo, por la paridad de género en todos los sentidos, en todos los niveles. Eso es la irreversibilidad de una lucha revolucionaria. Recoger lo mejor de un legado, de una lucha popular o de una lucha individual en este caso, para inscribir aquello como tema irreversible de las conquistas del ser humano. Nosotros somos inmensamente respetuosos y luchamos por esos derechos. Lo que no quiere decir que lo escrito esté en piedra y no haya capacidad de remover incluso en la conciencia aquello que pudo haber sido incluso la aurora o el albor de una situación perentoria, transitoria. No seamos injustos con nosotros mismos como creadores, como seres humanos creativos, de que podamos y tenemos la posibilidad de perfeccionar la obra humana. A eso nos referimos cuando hablamos de los 300 años. Se puede hablar de cualquier tiempo si es que se habla de la irreversibilidad de las conquistas de la revolución. Justamente esto es lo importante, las conquistas de la revolución y de esos derechos y garantías. En todo caso es un asunto de análisis como usted lo señala. Ahora pasando a otro tema. El mapa electoral muestra una concentración de la votación de Alianza País en las provincias más pobladas y de mejor nivel socioeconómico, como Guayas, Pichincha, Manabí, El Oro, Los Ríos y Azuay. Mientras que en 6 provincias de la Sierra, Bolívar, Cañar, Chimborazo, Cotopaxi, Loja y Tungurahua, y en las 6 provincias amazónicas, la diferencia es estrecha. No logran mayoría absoluta y pierden en Napo. Entonces, si la revolución ciudadana es para los más pobres, llama la atención que se pierda en las provincias más pobres. O sea, ¿por qué en estas provincias no obtiene Alianza País el mismo apoyo que en las otras provincias? A ver, creo que el análisis es, perdón, con todo el respeto, sesgado. Han existido 36 distritos electorales, que comprenden las 21 provincias, las 3 provincias más grandes, divididas, en este caso Guayas en 4 distritos, Pichincha en 3, Manabí en 2, más 3 distritos que corresponden a los migrantes. Si sumamos, son 36 distritos. De esos 36 distritos electorales, en 35 ha ganado Alianza País y el presidente Rafael Correa. Veamos con justicia entonces, no hagamos desbalances ajustando a la realidad supuesta. Aquí hemos ganado en 35 de los 36 y hemos perdido en Napo. Napo que sigue siendo, o ha sido hasta hoy, un referente de la votación de la sociedad patriótica. Por lo tanto, el análisis tiene que ir hacia allá, que las diferencias sean ostensibles. En Azuay, por ejemplo, en ciertos lugares de la costa ecuatoriana son evidentes. ¿Por qué? Porque hay un traspaso de una votación histórica que ha buscado a lo largo de muchos años referentes con los que puede identificarse para la transformación, para el cambio. Hoy, con información y formación, puede decidir votar por la revolución y por Alianza País y el presidente Correa. Por lo tanto, el juicio tenemos que llevarlo hacia allá. En 35 de los 36, no le busquemos pero hay otro para justificar algo. Que también entra, que es la diferencia económica. Ahora, pero siguiendo con la línea de lo que usted señala, más bien para continuar en eso,
¿Qué vemos también? Que de la reelección del 2009 a la del 2013, el presidente Rafael Correa, a grosso modo, aumenta más de 1 millón de votos. Y de esa cifra, casi 900.000 están en Guayas, Pichincha, Manabí y Azuay. Y de eso, casi la mitad en Guayas. Entonces, este realmente es un triunfo impresionante en Guayaquil. Y usted está hablando de transferencia de votos, y por eso yo quisiera que escuchemos lo que dijo Juan Carlos Casinelli, que triunfó en uno de los distritos del Guayas. Veamos lo que dijo aquí el viernes pasado. O lo que ha hecho Rafael Correa en la ciudad de Guayaquil, en la provincia de Guayas, es trabajar activamente en temas como salud, seguridad, temas viales. Ha trabajado con los gobiernos seccionales, no solamente con el gobierno de Guayaquil, con el gobierno autónomo, también con las prefecturas. Jimmy Jairala con Rafael Correa han trabajado los dos gobiernos. El pueblo guayacense, el pueblo guayaquileño se pronunció por las listas 35, respaldando a una acción del gobierno nacional y empezando a decirle hasta luego a ese modelo de gestión que se ha llevado en Guayaquil y que se vuelve urgente, y eso lo sabe la ciudadanía, recuperarlo en el corto plazo posible. ¿El hasta luego qué significa? ¿Que van por la alcaldía de Guayaquil en las próximas elecciones? ¿O creen que no se puede romper el voto cruzado, como llaman, Correa presidente, Nebot alcalde? ¿Qué dice? Bueno, ni siquiera el abogado Nebot se ha pronunciado sobre su candidatura. Estamos recién, algunos en la resaca, otros en el festejo de los resultados del domingo 17. Creo que es prematuro hablar de aquello, pero en lo que estoy totalmente de acuerdo con Juan Carlos es en que es la obra también, y fundamentalmente esa obra ligada o dedicada, consagrada, ética y revolucionariamente a los más humildes, a los más pobres, en Guayaquil, en la provincia del Guayas y en todo el país, lo que permite este triunfo fundamental para nuestro movimiento y para el presidente. Pero ahí tengamos en cuenta lo siguiente: hemos crecido un 6% de la votación del 2009 presidencial, porque estamos casi con la votación final llegando al 58%. De la misma manera que la primera candidatura opositora ha perdido 6 puntos, 6,5. ¿Por qué? Porque se ha hecho una valoración, parece muy alta, de la candidatura del señor Lasso. El coronel Gutiérrez sacó casi el 28-52% el 2009, ahora ha obtenido el 22,90%. La diferencia estriba en que hoy tenemos, afortunadamente, divergencias de carácter ideológico, y ojalá sean siempre doctrinarias. Y antes era una diferencia que quizá no se podía ni siquiera establecer, porque no había contradictor con quien poder hablar en términos doctrinarios o políticos. Hoy hemos subido 6 puntos, se lo debemos a la militancia, a la dirigencia de Alianza País en todas las provincias de la patria. Se lo debemos a la obra fundamental de un gobierno que nunca dejó de cumplir su palabra, a la acción gubernamental, a la ética con la que se ha actuado. Aquí se ha dicho muchas cosas, que la corrupción, que la cancha inclinada, que la utilización de los poderes del Estado. Todo eso lo podemos debatir. La corrupción la denunciamos nosotros mismos. La cancha inclinada habría que pensar, mediante los aparatos mediáticos, a favor de quién mismo actuó. Y si es que nosotros estábamos en realidad en desventaja, para que las supuestas izquierdas no defiendan el poder burgués, no defiendan la libertad de expresión de los grandes medios mercantiles, en lugar de defender la posibilidad de que la revolución se radicalice y profundice los beneficios para los más humildes de la patria. Creo que hay muchas cosas que todavía pero viendo ese aspecto, por ejemplo, en estas elecciones la prensa que se llama independiente, que ustedes la llaman la prensa burguesa, mercantilista, ha sido imparcial. Más bien, los medios de comunicación del Estado han sido parcializados. Es decir, es por eso cuando se habla de cancha inclinada. Por ejemplo, el Consejo Electoral no hizo un reglamento sobre la prohibición de utilizar recursos del Estado. Entonces, claro, también hay exageraciones, pero también es cierto que se lo hace. Pero lo más verdadero que hay es que no hay ninguna norma que eso lo regule. Entonces, esas sí son cosas que quedan en la imagen del proceso y que de alguna forma sí causan manchas de deslegitimación del proceso, porque se dice, así como vamos, con este sistema realmente un candidato oficial es simplemente invencible. No es cierto que un candidato oficial sea invencible. Rafael Correa ha sido invencible, no es cualquier candidato. Porque ya tenemos la historia, todos los candidatos oficiales que sucedían
a sus gobiernos, y hablo de Vladimiro Álvarez en la Democracia Pero no Popular, el hablo propio de Raúl presidente, Vaca. esa es la diferencia, pues. Sí, pero, a ver, entonces estamos de acuerdo con la reelección en los Estados Unidos y con muchos temas de la Constitución norteamericana, de que, por ejemplo, las enmiendas, o de que la Constitución misma es intocable, pero cuando se trata de lo mismo aquí, ahí estamos en desacuerdo. Hay que ponerse de acuerdo en los términos de nuestro análisis político. Y luego, yo escucho, desde la mañanita, 6:30 de la mañana, hasta las 9 de la mañana, las más importantes o trascendentes radios en torno a su cobertura, los canales supuestamente representantes de la independencia, la prensa, todos estuvieron en contra de Rafael Correa y de Alianza País. Por lo tanto, habría que estudiar entonces efectivamente cuál es el balance de a quién perjudicó ese gran pool. Y si es que la cancha estaba allí, inclinada sobre esos periódicos. Es que también hay mitos, ¿no? Eso de que los candidatos que favorecen la prensa siempre ganan, tampoco es verdad, pues. O sea, hay cosas que se dicen, y Velasco Ibarra nunca tuvo el favor de la prensa, y ganó 4 veces, porque tampoco fueron 5, una vez fue por una revolución. En todo caso, son temas de análisis que hay que seguirlos analizando, tenemos todavía un futuro por delante. Galo Mora, secretario ejecutivo de Alianza País, gracias por su participación en contacto. Gracias también, un saludo al pueblo ecuatoriano. Este fin.